Buenos días a todos. Ministras, secretarios de Estado, secretarios generales, comisiones de UGT, presidentes de muchas organizaciones. Yo veo montones de presidentes y de presidentas, de CEPIM, de CEIM, de muchísimas organizaciones, embajadores, y también veo muchas caras amigas. Por tanto, bienvenidos todos y gracias por venir a este desayuno, que básicamente hay que agradecerle a Europa Press y a todos los patrocinadores que lo organicen para poder dar una visión, digamos ya a final de año, pero de cara al año que viene, de dónde estamos, una visión pues, a nivel global, donde vemos que las cosas están cambiando, que la geopolítica es un ejemplo. Todos los días tenemos una cosa nueva, pues digamos, que no habíamos previsto, que si miramos en perspectiva histórica no se nos hubiese ocurrido hace 6 meses ni hace un año, y ahora es una realidad. Tenemos problemas generales que son de todos: envejecimiento, la pobreza, las desigualdades, la revolución tecnológica exponencial, el cambio energético, pero también tenemos otros muchos temas y estos son algunos simplemente de ellos. La clave del tema es que hay que centrar los debates, hay que abrirlos y hay que ganar calidad en ellos. ¿Por qué? Porque debemos poner encima de la mesa, ahora que podemos, muchos números, muchos datos y muchas argumentaciones, incluso contradictorias, pero hay que ponerlas encima de la mesa para debatirlas. Como hacemos en las empresas muchas veces, que tenemos plan A, plan B y plan C, y muchas veces los rompemos los tres y hacemos un nuevo plan. Estamos en la época del Big Data, por tanto aprovechémosla y pongámosla en positivo. Si seguimos con eslogans oportunistas de fin de semana, palabras grandilocuentes que no nos llevan a ningún lado y soluciones sencillas que no tienen coste y que todo es gratis, lo que estamos haciendo es falseando la realidad. Y sin afrontar los problemas de frente, hipotecamos el futuro y no damos soluciones. Y yo creo que eso es lo que no podemos hacer. No podemos seguir hablando de banalidades, de verdades a medias, de ocurrencias, de simplezas, de mentiras, muchas veces absolutamente en toda regla. Hay que abrir, como decía, los debates, honestamente, sin hipotecas ideológicas, técnicamente, y ahora se puede hacer. Hay que hablar de la economía de este siglo XXI sin poner como grandes teóricos y salvadores a economistas que fueron del siglo XIX y se murieron en el siglo XIX y que, por supuesto, hoy seguro que no dirían las cosas que dijeron en ese siglo XIX. Y tampoco sabían que la segunda parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, a pesar de la gravísima crisis, han sido los mejores años de la historia de crecimiento económico y reducción de la pobreza a nivel general, a nivel mundial, con mejora de las condiciones de vida y que, por supuesto, queda muchísimo camino por recorrer. Como dice el Premio Nobel de Economía Angus Deaton, la vida mejor es ahora que en cualquier tiempo pasado, pero no quiere decir que con eso estemos contentos, ni mucho menos. Hay que seguir caminando. Nadie se podría pensar a principios de este siglo, por ejemplo, que el Euribor estuviera cercano al cero, cuando muchos de los que estamos aquí hemos trabajado con el Euribor por encima del 10%. Y sacábamos rendimiento en las empresas porque no teníamos otro remedio. Y hay muchos países que tienen pues, unos tipos de intereses muy altos. Tampoco podíamos predecir a principio de este siglo que el barril estuviera pues, a finales del 99 a $12 y que después, hace poco tiempo, en junio del 2014, pasara a 145 y que en enero de este año estuviera a 27 y que ahora está a 55. Pero si miras y ves qué es lo que opinan los expertos, que no hay expertos en el tema petrolífero, nadie sabe lo que va a pasar con el petróleo dentro de, por ejemplo, 3 o 4 años. ¿Y quién iba a suponer que los paneles solares que hace cuestión de pocos años, 7, 8 años, valían $8 el vatio y se necesitaban todos los subsidios del mundo para que la energía solar fuese viable? Y hoy en día un panel solar vale menos de medio vatio y los subsidios ya no son necesarios, al revés, son absolutamente prescindibles. ¿Y quién iba a decir que la revolución tecnológica, la digitalización, ha roto muchos de los esquemas de la industria y solo estamos a mitad de camino? En Estados Unidos, hoy en día, el 10% del total de la población que tiene empleo está en la economía digital. Por contra, solamente el 2% en la agricultura, y me refiero a los Estados Unidos. Y también en los Estados Unidos, para no poner ejemplos europeos ni españoles, a finales del siglo XIX el 55% trabajaba en la agricultura. Por tanto, el cambio está siendo espectacular. Las previsiones se rompen todos los días, en la vida real y en las empresas, que eso sí que es vida real, porque cuando tenemos un problema tenemos que solucionarlo y si no lo solucionamos muchas veces la empresa cierra o se va a pique. No por eso debemos romperlo todo. Hay que hacer continuas reformas, con el mínimo número de daños posibles. Pero está claro, las reformas a veces conducen a tener que hacer daños, los imprescindibles.
Nuestra capacidad de adaptación debe ser rápida y continua. Las empresas lo estamos haciendo. Y quien no lo sabe hacer, pues desgraciadamente tiene que cerrar. Y tenemos muchos ejemplos de empresas importantísimas, están en la cabeza de todos, que han tenido que cerrar porque no han sabido adaptarse o porque ha habido otras más inteligentes que han salido a una velocidad absolutamente supersónica y no han sabido seguir el ritmo. Es no solo necesaria, sino imprescindible. A nivel mundial, a nivel europeo también, pero nosotros estamos refiriéndonos al caso español, una nueva agenda política, una nueva agenda económica y una nueva agenda social. Y las tres tienen que estar unidas. Que tengan en cuenta a todo y a todos, desde los jóvenes hasta los viejos, digamos, absolutamente a todos. Es necesario, por tanto, una profunda reflexión, seria y serena, posibilista, no dogmática, pero también ambiciosa, transparente y creíble. Debemos de ser lo suficientemente humildes como para romper muchos status quo. Estamos rodeados de status quo. Ya decía el admirado Milton Friedman, la tiranía de los status quo. Realmente existen muchísimos status quo, no solamente ideológicos, sino también de comodidades personales y de organizaciones y de organismos. Repito, en todos. Y no digamos en el mundo de las ideas, que deben transformarse en realidades y no en sueños, porque los sueños no dan de comer. Hay que tener amplitud de miras y tolerar, entender, valorar, estudiar las opiniones de cualquier parte de la sociedad, por pequeña que sea. Hay que convencer a la gente de muchas cosas que probablemente no se ha puesto a pensar nunca. Hay que dejar espacios para que todo el mundo se encuentre cómodo, proponga, estudie, aprenda. Las unanimidades, las uniformidades se han acabado y las múltiples diversidades se imponen. Pero atención, hay que cuidar que no sean antagónicas, porque si son antagónicas no vamos a poder seguir avanzando. La clave es que todos aceptemos las diferencias de algunos, las comprendamos y, por supuesto, las respetemos. Trazar líneas de buenos y malos, poseedores de la verdad y falsos, salvadores del mundo y demonios vivientes, es solo una parodia argumental que conduce al vacío, a la falsedad, al no movernos, es decir, y con palabras mayúsculas, al declive. Hay que seguir avanzando juntos y cuantos más seamos, mejor. Y estamos en una situación económica distinta de la que teníamos hace muy pocos años, donde hemos tenido una crisis profunda, una crisis espectacular, una crisis que muy pocos pudieron prever. Yo siempre recuerdo los datos que daba el Fondo Monetario Internacional en octubre del año 2008, que decía que respecto al 2009 en el mundo seguiría creciendo al 3%. Ya sabemos qué es lo que pasó en el 2009. El 2009 fue el primer año donde el crecimiento económico a nivel mundial fue negativo, con las excepciones de que hubo países, los países emergentes y concretamente los países de Asia, donde su crecimiento hizo de que el decrecimiento y la gran crisis que hubo en Occidente no fuera en términos globales, en términos acumulados, fuera tan grande. No nos hemos recuperado todavía del PIB, lo haremos con respecto al PIB que teníamos antes de la crisis, lo haremos el año que viene. En el empleo lo haremos en un par o 3 de años, pero seguimos teniendo problemas muy graves. El déficit, el endeudamiento y, por supuesto, el problema número 1, el paro. Y ninguno son una broma. Perdimos millones de empleos en la crisis. Estamos saliendo satisfactoriamente. Hemos tenido vientos favorables, los tipos de interés, la política monetaria, primero de la Reserva Federal Americana, del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales, ha hecho posible de que el incendio se apagara. Pero con política monetaria no vamos a resolver todos los problemas siempre. Y probablemente esta política monetaria esté llegando a su fin tal como hoy la conocemos. En América ya se están empezando a subir los tipos de interés y lo más lógico, lo más natural es de que los tipos de interés vayan subiendo poco pero paulatinamente en el futuro. Tuvimos también la ventaja del tema del petróleo. El petróleo, durante estos años, a los precios que ha estado, realmente han sido de una ayuda muy importante a los países que somos consumidores de petróleo, y España lo es mucho. Y también hemos tenido, en cuanto a las exportaciones, la depreciación del euro respecto al dólar, y eso nos ha ayudado en el capítulo exterior. Pero van perdiendo velocidad y no se puede incrementar, van agotándose estos vientos de cola favorables. Por tanto, todo lo que no sea por nosotros mismos, vamos a ir perdiendo oportunidades. La situación actual
actual de España en crecimiento económico es importantísima. Muchas veces cuando vas por esos mundos de Dios, cuando digo esos mundos de Dios, por Europa y te preguntan cómo es posible que España crezca el 3% cuando Alemania está creciendo la mitad, Italia está prácticamente plano, Francia también con un crecimiento muy pequeño, muchas veces lo que estamos viendo es de que España está creciendo mucho más que nuestra competencia. E incluso el gran tema, yo creo que el gran ejemplo de la transformación de la economía española, las exportaciones. Las exportaciones en este siglo, entre el 2000 y el 2016, se han multiplicado por 2. Y hemos pasado, en cuanto a bienes y servicios respecto a PIB, del 28-29% en el año 2000 al 33%. Frente al 50% que tiene Alemania y algo menos que nosotros, tanto Italia como Francia. Por tanto, hemos hecho de la exportación pues, realmente la gran baza de la economía española. Sin la exportación, sin esas miles y miles de empresas que están exportando en este momento, 150.000 ahora, 60.000 lo eran solo en el año 2000, la economía española no hubiese podido aguantar. Y no solo están exportando las grandes empresas, ahí hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que cada vez se van haciendo más grandes y que cada vez pueden ir ocupando lugares en el entorno mundial. Hemos hecho reformas, sin duda alguna, en los últimos años, pero nos queda mucho por hacer. Hicimos la financiera, la hicimos tarde, es cierto. La hicimos tarde porque cuando empezó la crisis en los Estados Unidos prácticamente en una semana se pusieron de acuerdo, y en Estados Unidos es difícil, Congreso y Senado se pusieron de acuerdo y pusieron todo el agua necesaria para acabar con el fuego. En aquellos momentos los Estados Unidos, en la comisión del Congreso, uno de los grandes presidentes de bancos americanos, casi como reflexión crítica, autocrítica hacia ellos mismos, decía, sí, pero es que en estos momentos en los Estados Unidos con AAA había simplemente 12 empresas y había alrededor de 35.000 otras, muchos de ellos chiringuitos, que también tenían AAA. Y eso fue probablemente una de las causas de la crisis. Esa es una de las conclusiones del informe del Congreso y Senado conjunto. En Europa lo hicimos mucho más lentamente, lo hicimos desorganizadamente. Todos y cada uno de los países lo hicieron como pudieron y como supieron, y muchos incluso pues, de manera pues, no del todo transparente. En España nos despertamos del tema en el año 2012 e hicimos las reformas en el 2012, y lo que sí que está claro es de que el dinero que hemos puesto para todo el tema de la salvación financiera han sido una cantidad de dineros que venían de fuera y que también venían de aquí, del Tesoro, del FGD y de distintos organismos y distintas fórmulas, ha sido una cantidad realmente terrible. Pero la otra pregunta hubiese sido, ¿y si no hubiésemos salvado el sistema financiero, qué hubiese pasado? Bueno, pues detrás del sistema financiero están muchos ahorradores, están muchos accionistas y probablemente el remedio hubiese sido peor que la enfermedad. Que ojalá que hubiésemos hecho previsiones antes, todo por parte de todo el mundo, sin duda alguna, pero los hechos son hechos y cuando hay un problema de esas dimensiones hay que tomar las soluciones que hay que tomarlas. Hemos seguido modernizando la economía española, pues en el tema laboral, por ejemplo, y no será la última. Desde el año 80, donde hicimos el Estatuto de los Trabajadores, hasta la fecha, o cuando hicimos el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores en el 95 hasta la fecha, hasta el 2011 o hasta el 2012, hemos hecho más de 50 cambios. Y los que tendremos que hacer. ¿Por qué? Porque la modernización laboral, tal como están cambiando las cosas, no lo estamos haciendo solo nosotros, lo están haciendo todos y cada uno de los países de Europa. En Alemania lo hicieron y lo hicieron bien y lo hicieron bastante pactadamente entre los dos grandes partidos a principios de este siglo, con las famosas leyes Hart, la famosa Agenda 2010 del canciller Röder, y les ha dado sus resultados. Y les ha dado tantos resultados de que en este momento el índice de paro en Alemania realmente es muy pequeño. Pero lo más importante de la legislación alemana, cuando una empresa entra en pérdidas, cuando una empresa se le caen las ventas, existen posibilidades de reestructuración dentro de la empresa. Aquí en España ni hemos tenido, ahora un poco más, pero ni en este momento, de cara a futuro, hemos de ver cómo podemos hacer cuando las ventas caen, una empresa se pueda reestructurar y que no sea necesario e imprescindible que tengan que cerrar la empresa. Por lo tanto, me preocupa y muy mucho la negociación colectiva. Yo creo que con la negociación colectiva estamos llegando al final del camino, en el sentido de que o nos la tomamos en serio o la mucha que hay muy bien hecha durante muchos años la ponemos encima de la mesa y realmente la negociamos en serio sector por sector y en las empresas que hayan decidido que lo hacen por empresa, también por empresa, o realmente nos va a dar muchos dolores de cabeza en el futuro. Y creo que tenemos espacio con los sindicatos, y hemos hablado tantas veces con los sindicatos y con el Gobierno y con el Parlamento para hacer cosas conjuntamente, en clave de futuro, en clave realidad europea. Y yo creo que lo más importante en estos temas, hacer que lo real sea legal.
no ampararnos en que la legalidad, sino tener amplitud de miras, amplitud, perspectiva de futuro y ver que realmente las cosas hay que irlas cambiando y es mejor que las cambiemos nosotros. Otro de los puntos importantes relacionados con el déficit es el gasto. Muchas veces aquí se piensa de que en los últimos años pues, hemos reducido básicamente los gastos. Simplemente para todas las administraciones públicas y con datos del IGAE, entre el 2000 y el 2007, ingresos y gastos en España de todas las administraciones se multiplicaron por 2. Es decir, hubo un avance importante. Posteriormente, los ingresos básicamente siguieron subiendo hasta el año 2007, que es el año máximo de los ingresos, pero posteriormente, al año 2011, entre el 2005, 6, 7 tuvimos superávit, llegamos hasta el 2%, y en el 2009 tuvimos un déficit ya del 11,1%. ¿Qué pasó? Se nos cayeron los ingresos, hubo ingresos como el IVA de que cayeron un 30%, y por otra parte, en ingresos y por gastos no supimos cortar los gastos como en otros países lo han hecho. Y, por tanto, ¿qué nos quedó? Pues nos quedaron unos déficits realmente espectaculares. Si vemos la partida de los gastos, que fue el momento máximo en el 2009, hasta el 2012 prácticamente no se tocaron. Y posteriormente, es verdad, a partir del año 2012 ha habido una reducción paulatina, pero que sin duda alguna, lo que hemos hecho es intentar controlar el gasto, pero no ha sido sin éxito. Contando todas las administraciones, como decía, entre el 2000 y el 2007 se han multiplicado por 2. Y después llegó la crisis, se cayeron los ingresos, no así los gastos. Muchos piensan que hemos reducido sustancialmente los gastos, pero no. Hemos reducido y mucho la inversión. Eso yo creo que es un dato tremendamente importante a tener en cuenta. Pero nos falta la reestructuración interna. Hemos, por ejemplo, transferido alrededor de 2.000 competencias desde el año 78 y en este momento existen muchas competencias que están transferidas y que sigue habiendo estructuras importantes en la Administración central. Y podríamos decirlo en sentido contrario. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis importante de cuál es el gasto que tenemos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que podemos soportar, qué es lo que no podemos soportar y cosas que hemos hecho y que no había otro remedio que hacerlo. Por ejemplo, en el tema de pensiones. En el tema de pensiones, pues no había más remedio que seguir pagando, seguir apostando por las pensiones y seguir intentando de que no cayeran. Y no han caído. En el año 2000 en España nos gastábamos en el total de pensiones 58.000 millones de euros y en este momento nos estamos gastando 135.000. En sanidad en el 2000 nos gastábamos 29.000 y en el 2009 64. Se había multiplicado por 2. Lo mismo que en educación, de 23 a 44. Es cierto, a partir del año 2009-2010 ha habido una caída importante. Pero si miramos el tema con un poco más de amplitud, desde perspectiva del 2000 al 2016, realmente los incrementos han sido importantes. En sanidad, por ejemplo, en el 2000 decía que nos gastábamos 29.000 millones, nos estamos gastando 60.000. También lo hemos hecho cuando ha sido necesario en el tema del desempleo, donde en el 2000 nos gastábamos 8.000 y en los momentos máximos de la crisis nos llegamos a gastar casi 30.000. Y en el capítulo de inversiones, ahí sí que ha habido la gran reducción de gasto público. En el año 2000 todas las administraciones se gastaban 23, hasta en un momento dado, en el año 2009 pasó a 55 y ahora estamos pues como estábamos en el año 2000. Por lo tanto, si ha habido alguna reducción, no ha sido reducción por gasto corriente ni por gasto de estructura, sino donde ha habido la reducción importante han sido en las inversiones. Pero para poner dos grandes números, los impuestos han seguido subiendo. En el año 2000 los 4 grandes impuestos recaudábamos 107.000 millones, IRPF, IVA, sociedades y especiales. En el año 2009 pasamos a 200.000 y en este momento, en el año 2016, probablemente lleguemos a una recaudación de 188. Por tanto, no estamos todavía en la recaudación del 2009. Y una cosa que lo sabemos todos, si sumamos pensiones, sanidad, educación, intereses de la deuda y desempleo, del total del gasto público prácticamente está ahí. Por tanto, el margen de maniobra solamente queda en la gestión, solamente queda en la estructura de las administraciones, todas y unas. Por tanto, hay las partidas intocables, que sabemos cuáles son, pero hay que, no porque sea más grande el gobierno será mejor. Yo creo que hace falta un grandísimo ejercicio, pero absolutamente convencidos todos de gestión. Si se pudiese gestionar y se puede gestionar de otra manera, yo creo que ganaríamos muchísimo de lo que en este momento debemos hacer. No es un problema de más o menos gobierno, sino de mejor gestión.
No es un dilema de que sanidad pública o privada, sino la que funciona o la que no funciona. Hay grandísimos hospitales privados que funcionan y otros que menos. Y en la pública exactamente igual. Y con los colegios y con las universidades exactamente igual. Por tanto, evaluemos a todos los que participan en el gasto, evaluemos médicos, evaluemos profesores, evaluemos catedráticos, evaluemos gestores en hospitales y en colegios, démosles un bonus si lo hacen mejor, que no el director pueda llegar a cobrar lo mismo que un profesor cuando uno está poniendo toda la carne en el asador y otro no lo está poniendo. Evaluemos, por supuesto, a los alumnos y también, pues en el caso de los colegios y de la enseñanza privada, también implicación y de la pública, por supuesto, implicación también de los padres, de las familias. Estamos haciendo desde COE un ejercicio importante, intentando aportar información, documentación, datos. Hemos puesto encima de la mesa el libro blanco de la sanidad. Estamos a punto de poner el libro blanco de la educación, también el de las pensiones. Nosotros queremos aportar información para que con la más información tengamos, que todo el mundo se la lea, muy importante, que se la lea a todo el mundo, para que a lo mejor pueda cambiar de opinión respecto a lo que tiene. Con información hay muchas veces que cambias de opinión y a partir de aquí sigamos avanzando. Vivimos en una auténtica burbuja legislativa. Y una burbuja legislativa que da como resultado que muchas veces los cambios legislativos que tenemos es que no llegan ni al Supremo. ¿Por qué? Pues anteriormente ya se ha cambiado. En los últimos años, desde el año 2000, la ley de enjuiciamiento civil la hemos cambiado 40 veces. El Código Penal desde el 95, 30 veces. Y no digo las veces que estamos cambiando el IRPF cada año, alrededor de unas 50 veces. Es verdad que hay una parte que está transferida y, por tanto, simplemente con tal que hagan un cambio, cada una de las comunidades autónomas son 17 cambios. Tenemos más de 1 millón de páginas de boletines oficiales centrales y autonómicos. Y después con un tema realmente preocupante. ¿Qué pasa cuando el administrado está en desconformidad con lo que dice la Administración? Caso concreto, por ejemplo, pues la administración de Hacienda, ¿no? ¿Qué pasa con las sentencias de los tribunales económicos administrativos regionales y centrales? Bueno, pues el dato alarmante es de que el 40% de las veces le dan la razón al que ha sido penalizado. Y eso es un dato tremendamente grave. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay la posibilidad de que muchas empresas hayan cerrado. Por tanto, tenemos que hacer mejores leyes. Menos leyes, mejores leyes, más pensada. Quizás podría haber un planteamiento de que antes de que una ley se ponga en el Parlamento, pues de que haya una lectura técnica por parte de quien sea, como sea. Hay casos en el mundo donde han incidido en todo eso, para que las leyes que lleguen sean leyes buenas, que sean entendibles, que no sean interpretables, que sean muy claritas, que todos entendamos lo mismo. Digamos, yo creo que uno de los grandes estropicios que se han hecho en los últimos tiempos es el tema de los cambios introducidos en el impuesto de sociedades hace pocos días, a principio de diciembre. Un cambio increíble, ¿no? Un cambio increíble porque se hace a principio de diciembre con efectos retroactivos y, digamos, a 20 y tantos días de que acaba el año. Yo creo que no podemos legislar cuando el partido ya ha empezado y cuando el partido está a punto de acabar. Cuando vamos al exterior y pedimos seguridad jurídica, ¿qué vamos a decir ahora? ¿Qué podemos decir a los de fuera que vienen aquí y ven lo que estamos haciendo? Yo creo que lo que se ha hecho con el impuesto de sociedades en los últimos tiempos, y básicamente con una intención loable, digamos, de que se tenía que sacar dinero de donde fuera porque la Comisión Europea lo pedía. Bueno, pues yo creo que siguen habiendo fórmulas para poder hacerlo, pero hacerlo en el último momento, en el último segundo y haciéndolo mal y haciéndolo de que básicamente es un tema financiero, no es un tema de mayor recaudación, es un tema financiero porque después las dos grandes partidas importantes van a ser pues todos los dividendos del exterior y las bases imponibles negativas. Esto en el futuro las empresas lo van a poder recuperar, o en una parte, porque incluso en algún punto importante de esta ley se penaliza hasta incluso la pérdida y hay que pagar impuestos incluso por la pérdida. Sin duda alguna, yo lo que diría, y yo creo que es el resumen y es el sentimiento de todo el mundo empresarial, el último cambio legislativo del impuesto de sociedades es un desprestigio absoluto de la marca España. Decía antes que estamos ante una nueva agenda política, económica y social. Quizás sería tiempo de una pequeña pausa para que, sin atolondramientos, nos dijéramos lo que necesitamos los unos a los otros. Es tiempo de prudencia, pero también de audacia.
pero también de grandes oportunidades para resolver problemas que tenemos encima de la mesa y todos sabemos que los tenemos. Es hora de la gran política y también de la concordia. Y en esto estoy pensando en el tema territorial y en un tema que a mí me afecta personalmente, porque yo estoy aquí, pero vengo de allá y yo quiero seguir estando aquí y quiero seguir estando allá. Ruido y gritos, salidas de tonos, es demasiado fácil a la vez de inútil. Ahí quedan, pero no construyen puentes ni arreglan problemas del día a día, de una sociedad entre atónita y en parte angustiada, sorprendida por una crisis que no ha acabado de entender, pero que ha sido muy profunda. El mundo está cambiando, y para mejor, a pesar de todos los peros en el último siglo, en las últimas décadas, y especialmente para quienes vienen de más abajo, esto es, lejos de la vieja Europa, que debe readaptarse y buscar una nueva ubicación. Algunos dirían, en plan moderno, que resetearse. Respecto a Europa, un comentario, una anécdota, pero que realmente explica qué es lo que está pasando en Europa. Cuando una empresa, cuando un nuevo emprendedor, alguien tiene una nueva idea en los Estados Unidos, le ponen todas las ventajas. Hágalo, no se preocupe, equivóquense. En China, pues van un paso más atrás, ven la idea, ven el servicio y dicen, vamos a fabricarlo en masa. ¿Y qué hacemos en Europa? No se nos ocurre otra cosa que reglamentarlo. Vamos a ponerle reglamentos a esta nueva idea y servicios y así vamos a intentar de que no sea tan fácil avanzar. Está claro que salimos de la crisis. Nos saldremos hasta ganar la batalla del paro, que va a ser dura, porque hay un paro estructural básicamente de gente mayor. La ocupación solo se gana con más y mejores empresas y que las empresas sean más competitivas, es decir, que facturen más. Y si facturan más, aquí y fuera de aquí, necesitarán más gente. No podemos dejar a la intemperie, en la cuneta, a muchos de los que se han quedado por el camino en esta crisis. Y a ellos yo creo que solo les podemos dar, aparte de prestaciones, más formación y más educación. Yo creo que esa es la clave. Y en eso yo no creo que tengamos que ahorrar esfuerzos. Hemos de reivindicar, por otra parte, el optimismo. Debemos combatir el derrotismo, aunque se puede entender y muchas veces incluso compartir la insatisfacción de muchos. Pero no podemos poner trabas a todos. Yo creo que entre todos nos hemos de confiar unos en los otros, hemos de crear unos en los otros, animarnos los unos a los otros. Hay que acabar con el griterío, hacer las cosas con normalidad, sin aspavientos, y priorizar algunas cosas, pero absolutamente fundamentales. La primera de todas, la educación, el talento, la innovación. Ahí sí que hemos de hacer la gran apuesta si queremos que este país vaya para adelante y sea de los mejores países en el mundo. La segunda, la tecnología. Ahí ha llegado, va a ser exponencial y es la clave de futuro. Y la tercera, seamos ambiciosos en todo y especialmente en los proyectos. Y por último, lo de siempre, pero yo creo que importante y decisivo. Confiemos en las empresas, confiemos en los empresarios, solo así combatiremos nuestro todavía problema número 1, que es el paro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Díganos, ¿cuáles son las principales reformas que habría que abordar esta próxima legislatura? Que es una legislatura, no olvidemos, diferente, en la que va a haber mucha actividad parlamentaria. Bueno, yo creo que es muy bueno que haya, digamos, que haya debate parlamentario, que todos los partidos se tengan que involucrar en ello, que especialmente los partidos nuevos que sepan de que una cosa es hablar y otra cosa es hacer y que detrás hay números. Y que los números pues, son muchas veces muy difíciles que cambiar. Yo creo que hay muchas reformas que deben seguir haciendo. Es que es continuo, es como decir, en las empresas, oye, en las empresas dejáis de hacer productos nuevos y servicios nuevos, no todos los días. Todos los días estamos haciendo productos nuevos y estamos haciendo servicios nuevos. Por tanto, el funcionamiento del país, cualquier reforma, bienvenida sea. Lo que pasa es que yo creo que es bueno hacerla con pausa. Antes ponía el ejemplo de cuántas veces hemos cambiado pues digamos, cualquier legislación en muy poco tiempo. Bueno, pues tengamos pausa, estudiemos los temas todo el tiempo que haga falta y cuando hagamos una reforma, y especialmente sea una reforma legal, hagámosla bien. Porque es que si no, vamos a ir troceando para siempre. Pero que la justicia es una, que la educación es otra, que la sanidad es otra, que la reforma de la administración pública es otra, y así podríamos ir diciendo. Bueno, presidente, vamos con asuntos concretos. Acaba de decir usted que la reforma del impuesto de sociedades es un desprestigio absoluto de la marca España. ¿Tanto? Me lo he pensado más de una vez y, por tanto, he dicho lo que quería decir y lo vuelvo a repetir.
pero ¿les ha llegado a ustedes en fin, ustedes están siempre hablando con otras asociaciones en otros países, conocen a todas las empresas multinacionales, ¿les ha llegado esta queja de verdad de fuera? Bueno, a otros, cuanto menos lo expliquemos, mejor, porque como es lo que se ha hecho realmente es muy negativo, mejor que no lo expliquemos, mejor que, digamos, veamos cómo y de qué manera se puede arreglar, se puede enderezar. Muy difícil enderezarlo porque a nivel general, digamos, no lo podemos enderezar, tendrán que ser las empresas una a una, pero yo creo que no se ha sido suficientemente claro en el sentido de decir, no sabes el daño que vas a hacer para no conseguir nada, porque lo que se está consiguiendo es financiación, algo en cuanto a más ingresos, pero básicamente es un problema de financiación. Yo creo que hasta el punto ha sido un despropósito. Sí, pero hasta el punto de que se puede perjudicar la instalación de empresas multinacionales en España. Bueno, que digamos, cuando nosotros vamos a cualquier país y pedimos seguridad jurídica, cuando vienen aquí y les dices, a ver, un ejemplo, y explicas estos, dices, cuidado, que este país no es serio. Y, presidente, por terminar con el asunto de los impuestos, ¿habría que subir el IVA, como ha pedido, como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice muchas cosas, hace muchas previsiones, pero cada país es cada país y, por tanto, hay que ver lo que se puede hacer en cada país. En España tenemos una recaudación del IVA pues, alrededor de los 60.000 millones. En la crisis, en un año, perdimos el 30%, por tanto, se fue a la economía sumergida automáticamente. En otros países tienen grandes recaudaciones de IVA. En Francia, por ejemplo, tienen 155.000 millones. En Alemania tienen más de 200.000 millones. Quiere decir que hay margen, sí, hay margen. Pero, digamos, hagamos lista de los sectores en los cuales estarían interesados en que se les subiera el IVA. Y vamos a ver quién se apunta. Yo creo que no se apunta nadie. En cambio, si decimos, a ver, sectores que les gustaría que el IVA se pudiera reducir. Y tenemos una lista realmente inmensa. Por tanto, al final, ¿qué va a pasar con el IVA? El IVA cada vez más va a ser europeo. El IVA en Europa se va a gestionar de la misma manera y lo que es impuesto del IVA reducido, mediano, alto, va a ser prácticamente en toda Europa. Por tanto, pocos cambios vamos a poder hacer en los próximos años y esto va a venir muy guiado por lo que hacen el resto de países. Vale. Presidente, quiero hablar también de salarios y de reforma laboral, pero antes permítame plantearle dos preguntas que nos formulan los asistentes. Una la plantea José María Triper, del Economista, y dice literalmente, mutuas, formación, subidas en sociedades, que lo acabamos de hablar, y le pregunta, ¿cómo valoran ustedes la política del Gobierno hacia las empresas? Y añade, ¿se puede decir que con el PSOE vivían mejor? No, yo creo que nosotros siempre vivimos peor con la crisis. Cuando hay crisis y nuestras ventas bajan y tenemos pérdidas a final de año, es cuando vivimos peor. Y durante la crisis, que pues, ha estado pues, gobernada por un gobierno o por otro, pues es cuando hemos tenido problemas. Digamos, en los momentos de que vamos saliendo, lo único que pedimos es que no nos pongan trabas, que no nos pongan impedimentos, que ayudas las que menos, pero no, que nos molesten lo mismo. Y sobre todo cuando hagan legislación, que hagan legislación a medio y a largo plazo, que no hagan legislación cortoplacista. Bueno, la segunda la formula Joan Capdevila, que es diputado de Esquerra Republicana, que nos acompaña hoy y plantea, dice, celebrando y al hilo de su cita sobre la tiranía de los statu quo, le pregunta cuál es su opinión sobre el sistema eléctrico español en general y sus efectos sobre la competitividad en particular. Bueno, pues al final que la tarifa eléctrica, más de la mitad de tarifa eléctrica son primas, impuestos, otros. Y en cambio lo que es producción, lo que es distribución, lo que es comercialización, pues el otro 50%. Por tanto, ahí está el problema, digamos, y lo podemos evaluar en el resto de países. A mí lo que me preocupa es de que cuando empresas multinacionales instaladas en España desde hace muchos años me vienen y me dicen, a mí la electricidad en Alemania me cuesta esto, y me lo explican. Y en Italia tanto, en Francia tanto, en otros países tantos, y que los costes energéticos, debido a las primas, debido a los impuestos, debido a los otros, puedan llegar a ser más caros en España que en el resto de países. A mí me preocupa que cuando yo tenga que hacer en una empresa mía una inversión futura y que consume mucha electricidad a las máquinas en España o en Francia, en este momento yo decidiría Francia, no decidiría España. Eso me preocupa. Al hilo de esto, está a punto de cerrarse en el Congreso, parece, un pacto entre el PSOE y PP al que se pueden sumar otros grupos para regular el famoso bono social con el fin de que no haya cortes de suministro a las familias o a los hogares con menos recursos. No sé si conoce usted este pacto y qué le parece. Bueno, digamos, lo que primero hay que ponerlo encima de la mesa, cuánta gente son, qué representa, cómo, de qué manera, características, pero digamos, yo creo que esto es política presupuestaria, no tiene que ser política
política de las empresas. Pero bueno, como ya hemos dicho que más del 50% en la tarifa eléctrica son otros, bueno, pues ahí está el tema. Pero por ponerlo negro sobre el blanco, presidente, es decir, el bono social debería salir de los presupuestos del Estado, no de la cuenta de las empresas. Le pregunto. Si el 55% no son en este momento costes de producción, comercialización, tenemos impuesto eléctrico, tenemos subida, tenemos el tema de déficit de tarifas. Digamos, primero abordemos qué es lo que queremos hacer, quién lo quiere hacer y después veamos quién lo tiene que pagar. Pero no parece muy del todo lógico que lo tenga que pagar. Bueno, presidente, vamos a hablar unos minutitos de los salarios, que creo que es otro tema que está en el debate. ¿Le preocupa la subida del salario mínimo interprofesional que se ha aprobado precisamente en un acuerdo entre el PSOE y el PP? Bueno, digamos, al final, ¿qué repercusión tiene? Aquí tenemos distintos planteamientos, ¿no? Digamos, y distintas teorías. Nosotros lo que sí que hicimos es un estudio sobre alrededor de 50 convenios y afortunadamente pudimos constatar de que en esos 50 grandes convenios que representan alrededor de 6 millones de trabajadores, el salario mínimo no afecta. Por lo tanto, yo creo que es un dato importante, digamos, a tener en cuenta. Digamos, ¿y a cuánta gente afecta básicamente el salario mínimo? Bueno, pues hay opiniones de todos los gustos, digamos. Una es la memoria que hizo el Ministerio, otra es la información que tenemos por parte del INE, que dice que alrededor de 33.000 personas, y otra es digamos, si miramos los datos del Ministerio de Trabajo. No hace falta que miremos los de Hacienda, porque en Hacienda se desvirtúa todos, porque ahí se incluyen incluso los datos de pensiones. Pero al final no afecta a demasiada gente y el número más importante es básicamente pues, todo lo que son empleados y empleadas de hogar. Empleados y empleadas de hogar que según el INE son 750 y según los que están en el régimen de la Seguridad Social 450. Ahí hay la bolsa importante. Vamos a ver los efectos que tiene. En algún que otro país hay estudios distintos sobre lo que ha afectado o no ha afectado. En el caso concreto de Alemania, la patronal alemana se posicionó muy en contra al final y después la valoración que hace no es tan negativa. Por tanto, vamos a ver. Esperemos que no tenga repercusión, pero vamos a ver los datos y cuando tengamos los datos los analizaremos. Bueno, en todo caso, es el momento, presidente, le pregunto, de que los salarios empiecen a recuperar algo de poder adquisitivo, los salarios que han sufrido mucho durante estos años de crisis, que ya son 10. Mira, ¿no? En los momentos de crisis, yo siempre explico de que el presidente de la patronal alemana venía aquí y decía: ¿y cómo es posible que en plena crisis vosotros sigáis subiendo salarios? Y yo le contestaba: porque lo hemos firmado en convenio colectivo. Y aquí, pues, en convenio colectivo, las empresas que han podido hacerlo lo han seguido haciendo, otras, muchas, digamos, que no lo reflejan las estadísticas, no lo han hecho. Pero yo creo que estamos en una nueva situación. Yo creo que el acuerdo que hicimos con los sindicatos los últimos años, yo creo que ha sido un acuerdo positivo, pero estamos en una nueva situación. Una nueva situación en la que tenemos que decir el objetivo número 1, recuperación de empleo. Objetivo, pero absolutamente siguiente, de que las empresas vuelvan a tener beneficios. Y en este momento pues hay el 42% de las empresas todavía están en pérdidas. Por tanto, una cosa es un sector, otra cosa es otro sector. Una cosa es empresa en pérdida, otra cosa es empresa en no pérdida. Una cosa son empresas donde haya salarios altos y otras son en salarios muy bajos. Una empresa que tenga mucho contrato indefinido y otra que tenga mucho contrato temporal. Yo creo que es una mezcla de todo eso. Pero los números que hicimos el año pasado, hace 2 años dijimos, pues en el año 2015 hasta el 1, en el año 2016 hasta el 1,6. Eso hicimos como recomendación las cúpulas. Y después por abajo, que es lo que vale, que es la vida real, los convenios colectivos en este momento pues se está firmando el 1,1, el 1,2. Empiezan a haber alguna que otra empresa de que está por encima del 1,5, pero normalmente está en esa banda, entre el 1 y el 1,5. Nosotros... Hay empresas, y ha habido empresas, pues el otro día me llamaba una empresa y me decía: es que nosotros hemos ya firmado por encima. Me parece fantástico, me parece muy bueno. Si lo puedes hacer, me parece pues digamos, hazlo, por supuesto. Y después hay otras empresas de que habían bajado sueldos y que ahora lo están recuperando. Por tanto, estamos en una casuística muy importante, pero que la tendencia es a crecimiento de salarios respecto a lo que teníamos los últimos años, sin duda alguna. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? Hasta lo que las empresas individualmente puedan llegar. En todo caso, le voy a insistir, aunque está un poco ya contestado, pero los sindicatos están pidiendo una horquilla de entre el 1,8 y el 3% para el 2017. Y dicen que no quieren firmar nada que esté por debajo del 1,2%, que es la previsión de inflación para el 2017. ¿La patronal hasta dónde estaría dispuesta a llegar?
Bueno, nosotros la realidad, como he dicho en este momento, es entre el 1,1 y el 1,2. Esto es la real, lo que estamos firmando todos, sindicatos y empresarios en todos los sectores y en todas las empresas. Esto es la realidad. Entonces, a partir de esa realidad, bueno, pues estamos con disposición de ir hacia arriba. Pero nosotros no solamente queremos mirar décimas y puntos, queremos abordar toda una serie de temas que creemos de que son muy importantes para las empresas. Por tanto, y yo creo que es ese momento de hablar de esto y hablar de otras cosas. Y por tanto, esto es lo que estamos intentando, sindicatos y nosotros, de si somos capaces de concretar estos temas y poderlos darle una solución a todos en su conjunto. Antes en su intervención ha dicho que la negociación colectiva estaba llegando al final del camino. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, que la negociación colectiva viene de lejos, viene de hace muchos años, de 30, 40 años, de que muchos de los negociadores por parte empresarial y por parte sindical se están jubilando, están llegando nuevos que tienen menos formación, que necesitamos formar a estos negociadores de una parte y de la otra, que la negociación colectiva tiene unos costes que tenemos que plantearnos a nivel sociedad quién paga estos costes, porque lo que no podemos pretender es de que, bueno, que los costes los paguemos unas organizaciones de que por ejemplo, en el caso nuestro, que no tenemos ningún tipo de subvención. Por tanto, algo tendremos que pensar, algo tendremos que hacer en su conjunto para decir, este tema funciona bien, tenemos diálogo social, no tenemos huelgas. Yo siempre doy el dato. En el año 1979, en España hubo 177 millones de horas de huelga. A 20 euros hora, 3.000 y pico millones de euros. Este año vamos a tener 10 millones de horas. A 20 euros hora, 200 millones. Imaginemos que empecemos a tener conflictos porque la negociación colectiva se rompe. Nos va a costar una pasta, nos va a costar más de un punto, más de medio punto de lo que estamos hablando de la negociación salarial. Por tanto, seamos inteligentes y hagamos las cosas bien. ¿Pero hay alternativa a la negociación colectiva? ¿Cuál sería? No, digamos, la negociación colectiva es que funciona y la negociación colectiva va, y la negociación colectiva tanto a nivel sectorial como a nivel territorial, pero al final, básicamente, la que está funcionando, los números lo indican, es la sectorial. En las empresas hay muchos más convenios de empresa, pero por el total de número de trabajadores son muchos menos. Por lo tanto, nosotros a las empresas decimos, elijan lo que quieran, lo que crean que es más conveniente para ustedes. Incluso hay empresas que tienen 10 o 12 convenios en la propia empresa. ¿Por qué? Porque están en diferentes sectores. ¿Y qué le parece, presidente, por terminar con este capítulo, ahora nos metemos en otro asunto, las movilizaciones que han convocado los sindicatos? Yo creo que está todo el mundo en su derecho de movilizarse y de expresar las opiniones en privado y en público. Por tanto, nada que decir. Bueno, presidente, reforma laboral. Dos compañeros se interesan por este asunto. Nieves Goicoechea, de la cadena SER, y Miguel Valverde, de Expansión. Le voy a plantear la pregunta tal como la formula Miguel. Dice, ¿qué opina de la estrategia del PSOE de derogar la reforma laboral por etapas? Bueno, es que yo creo que es muy difícil porque es que tenemos 7.000 leyes laborales. Yo solamente he visto una propuesta de ley. Por lo tanto, con esta propuesta de ley, ¿qué se quiere derogar? Hay 7.000. ¿Pero ustedes estarían dispuestos a negociar algo de esa reforma laboral con los sindicatos? Nosotros creemos de que en estos momentos, y viendo las experiencias de los otros países, viendo lo que funciona, lo que no funciona, lo que tenemos aquí, la idiosincrasia nuestra, yo creo que debemos hacerlo. Que digamos que si no lo hacemos, pues los 4 interlocutores y que estamos aquí los 4, pues es nuestra culpa y es nuestro debe, que si no lo hacemos fallamos. Pero a pesar de este lío de leyes, presidente, si se derogara la reforma laboral que tenemos Insisto, ahora... es que hay 7.000 leyes. ¿Qué quiere decir derogar la reforma laboral? La que aprobó el Gobierno la pasada legislatura. No, porque no afecta simplemente a una, afecta a cientos de leyes, y que vienen de lejos y que vienen de atrás, y por tanto con una sola no derogas todo, sino que hay muchísimas derivadas. Por tanto, es absolutamente imposible. Tenemos que ir haciéndolo parte a parte. Yo qué sé, tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 95. Dices, hombre, habrá que modificarla, habrá que ponerla en clave digital cuando la tenemos en clave industrial antigua. Digamos, en este momento pues hay muchas empresas de que reciben inspecciones y que los inspectores no saben que la maquinaria ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años y que lo que antes pues en un pasillo podían estar 5 metros, ahora las máquinas son la mitad de grandes y el pasillo ya es necesario 3. Antes había pues una utilización de las máquinas de una manera y a lo mejor ahora están robotizadas. Yo creo que estas cosas, que son
normales, hay que irlas adaptando. Y eso pues, hay que hacerlo continuamente. Y yo creo que en este momento con el Parlamento es mucho más fácil que antes, digamos, cuando no había Parlamento. Porque podemos debatirlo y a partir de ahí podemos ganar calidad en el debate y sobre todo hacer leyes con la perspectiva de que duren a medio plazo, que no las tengamos que cambiar cada semana. O sea, que tiene usted buenas perspectivas de que se mejore el mercado laboral. No, pero más que nada porque el entorno ha cambiado tanto de que es momento de en estas cosas podamos afrontarlas conjuntamente. Bueno, presidente, otro asunto que yo creo que nos ocupa y nos preocupa mucho a todos, que es el de las pensiones. ¿Están en riesgo las pensiones en España? Ya lo he dicho antes. En el año 2000 pagábamos 58.000 millones. Este año vamos a pagar 135.000. Alguien ve que están en riesgos, alguien ve de que ha habido un bajón de las pensiones, como ha habido en otros países europeos, de que realmente pues, se han hundido, que se han dejado de pagar. Aquí, afortunadamente, pues, tuvimos esa hucha que se acaba el año que viene, pero, digamos, realmente lo que sí que tenemos que ponerse encima de la mesa es el futuro, y en ese futuro pues, nos hemos de involucrar todos y hemos de buscar fórmulas de que lo hagan posible. El Gobierno anunció ayer precisamente que la subida será del 0,25%. ¿Le parece adecuada? Bueno, es lo que pactamos por ley. Nosotros, la ventaja es de que las últimas grandes reformas del tema de pensiones en el año 2011 y en el año 2013, en la primera apoyamos al PSOE y en la segunda apoyamos al PP. ¿Por qué? Porque creíamos que era posibilismo. Digamos, ¿qué podríamos decir y que estaríamos todos de acuerdo aquí? Pues venga, las pensiones de todo el mundo en España, a partir de esta mañana, vamos a subir 1.000 euros a todo el mundo. ¿Quién estaría en contra? Entonces, por otra parte, lo que has de decir, bueno, vamos a cuadrar los números, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál ha sido la evolución. En este momento la pensión media en España está por encima de 900 euros, bueno, y viene subiendo en los últimos años. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ser posibilistas, mirar los números y no hacer cantos al sol. Sobre este asunto de las pensiones plantea el compañero Carlos Castellón de TV3, dice que le parece lo más factible y conveniente pagar las pensiones con emisión de deuda. Se refiere obviamente al anuncio que hizo ayer el secretario de Estado de Presupuestos. El secretario de Estado simplemente lo que ha dado una respuesta técnica a un posible problema. Y es una respuesta técnica, digamos, y es una respuesta técnica que en la situación actual, con la deuda tal como está, a tipos muy bajos, y la emisión de deuda en España en este momento está por debajo del 1, pues es una respuesta técnica, yo creo que acertada. Pero le parece bien, es decir, más allá de una respuesta. En este momento, en esta circunstancia, es una respuesta técnica acertada. ¿Que tendremos que buscar otras posibilidades? Venga, pues venga, vamos a hacerlo. En otros países también han hecho soluciones de este tipo y no ha pasado nada. Lo que sí que está claro es de que las pensiones en el futuro no las podemos seguir pagando con deuda para siempre. Por tanto, tendremos que abordar cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Y como en cualquier sitio, tienen que ser parecidos. Una posibilidad sería financiar las no contributivas con los presupuestos. ¿Le parece correcto? Al final, por supuesto, y muchas veces y hemos hecho planteamientos que el tema de viudedad, incluso alguna vez pues el tema de orfandad, lo podríamos sacar y ponerlo en presupuestos, pero sí, es fantástico. Lo sacas de Seguridad Social y lo pones en presupuesto del Estado. Es decir, es como digamos, o lo pones en la empresa, en la empresa madre, en una filial. Oiga, estamos hablando de lo mismo. ¿Y un incremento de las cotizaciones para financiar el sistema? Bueno, en España el tema de las cotizaciones sociales, junto con Francia, somos los que pagamos más. Lo que sí que me gustaría es de que alguna vez los trabajadores de este país, aparte en su hoja salarial, nos enteráramos aparte de lo que la empresa paga en su nombre, tanto de IRPF de retención, tanto lo que paga de Seguridad Social, que supiera exactamente qué es lo que la empresa está pagando por tenerlo a él en Seguridad Social. En España, de lo que se lleva el trabajador a casa, que son 100, la empresa le cuesta 160 por término medio. Eso lo tendríamos que saber todos y cada uno de los trabajadores del país. Presidente, aquí nos pegamos al terreno absolutamente y me alertan mis compañeros de la sección de Economía de Europa Press de que el Tribunal Europeo acaba de hacer pública la sentencia en la que obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo con carácter retroactivo. Bueno, pues habrá que verlo, son sentencias europeas, vamos a ver qué es lo que dice exactamente y a partir de aquí cumplir la ley, digamos, es que no hay más. Digamos, cuando hay sentencias y son lo que hay que hacer es cumplirlas, punto.
Pero creo recordar, y no quiero, de verdad, o sea, por favor corríjame, creo recordar que los bancos habían hablado de 7.000 millones de euros que podía ser el coste. Yo no tengo el número en la cabeza. En todo caso, es evidente que es un varpalo a los márgenes de los bancos, que están muy castigados ya por la baja de tipos. Bueno, pero digamos, las sentencias son las sentencias y, por tanto, si hay que cumplirlas y vamos a ver cómo y de qué manera. Bueno, presidente, pues cambiamos de tema, nos vamos acercando al final, pero sí me gustaría todavía tocar algún tema más. Ha insistido usted mucho en su intervención en la necesidad del control de gastos y especialmente de la administración. Nos ha dado datos sobre el recorte en la inversión y ha pedido más control de gastos en las administraciones. En ese sentido, la pregunta es muy obvia. ¿Sobran organismos públicos y sobran funcionarios? Bueno, lo que sobran es, digamos, he dado el ejemplo, ¿no?, del traspaso de competencias de la Administración Central a las autonomías, casi 2.000 en los últimos años. Y no ha venido ligado por el cierre ni por la reestructuración. Existen muchos ministerios pues con mucha gente, digamos, de que prácticamente no tiene competencias. Y lo mismo podríamos decir por el otro lado, cómo en las autonomías te ha llegado una competencia y lo que antes se hacía con 100 ahora se hace con 200. Bueno, pues yo creo que evaluemos todo. Digamos, cualquier organismo, por pequeño que sea de la Administración, tendría que haber un informe. Digamos, eso que de tanto en tanto hace el Tribunal de Cuentas y dice, pues falla esto, falla lo otro, no. Todos y cada uno de los organismos de la Administración. Y yo creo que tendrían que hacer un informe sobre lo que hacen, cómo lo hacen y después también con un poco ambiciosos, qué podrían hacer de otra manera y si les sobra o les falta. Lo que hacemos en las empresas todos los días. Permítame que le dediquemos unos minutitos, 2 minutitos a la actualidad internacional. La primera pregunta, ¿le preocupa el Brexit, los efectos del Brexit? Bueno, a mí lo que me gusta es de que empieza a haber muchos funcionarios británicos del Reino Unido que a lo mejor están pensando en nacionalizarse de otros países pues para poder seguir siendo funcionarios en Europa. Nada más le preocupa eso. Bueno, no me preocupa, digamos. Yo creo que la patronal británica nos lo decía siempre y estaban muy preocupados antes del tema del Brexit, en el sentido de decir, no hemos sido capaces de explicar la gravedad del tema y las consecuencias que hubo. Digamos, y simplemente con eslóganes, pues al final con eslóganes que muchos de ellos se vieron después que eran mentira, pues se ha llegado a la conclusión y al resultado que ha llegado. Y un problema. En Europa hay 100.000 leyes en vigor, leyes, normas, directivas. Pues muy bien, el Reino Unido de un día para otro tendrán que inventarse estas 100.000 leyes, porque si no se quedarán en el vacío. Vamos a ver cómo lo hacen. Presidente, teniendo en cuenta lo que nos ha contado al principio sobre el impuesto de sociedades, me temo que ya conozco su respuesta, pero la pregunta es, ¿usted cree que España en general y Madrid en particular tienen alguna posibilidad de atraer a inversores que salgan de Gran Bretaña con motivo de... Por lo menos hay que intentarlo, digamos, y eso es por lo que yo sé, digamos, organizaciones aquí en Madrid, tanto el gobierno como digamos, el ayuntamiento, como la patronal, como la Cámara, pues están intentando pues hacer algo en este sentido. Por lo menos hay que intentarlo, muy difícil. No tenemos las condiciones que tienen otros, pero hay que intentarlo. Presidente, y la otra pregunta de actualidad internacional es la Trump. Trump el día 10 de enero llega a la presidencia de los Estados Unidos y llega con con unas propuestas económicas muy proteccionistas. No sé si esto le preocupa o cree que puede tener, que puede afectar al comercio mundial. Bueno, en los Estados Unidos el presidente tiene unas posibilidades y márgenes de maniobra que tiene, pero el Senado y el Congreso son tremendamente importantes y no miremos el programa de Obama a principio de mandato y lo que ha podido hacer y, por tanto, evaluémoslo. Yo creo que el señor Trump en campaña es una cosa, el señor Trump presidente es otra. Es verdad, está arriesgando pues, en el equipo, un equipo muy empresarial que viene mucho del mundo privado. Una cosa es el mundo privado y otra cosa es la administración, radicalmente distinto, pero por lo menos démosle el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, presidente, pues vamos a terminar hablando de Cataluña, pero antes permítame una pregunta que también nos llega del público, la plantea en concreto Pedro Núñez Morgades, que es del patronato de UNICEF, y que le dice, la crisis, creo, ha roto la progresión en la credibilidad, lo entre comillas, social de los empresarios. Y dice que esto es imprescindible para la aceptación de otras políticas. Y le pregunta que si entiende que esto es así y qué se puede hacer para revertir la situación. No, yo creo que digamos que las empresas cuando van holgadas hacen muchas cosas.
Cuando van menos holgadas, lo que intentan es supervivencia. Bueno, pues vamos a ver si en los momentos en que las empresas pueden ir más holgadas se pueden dedicar a otras cosas aparte de las que se tienen que dedicar por imperativo legal de las empresas, ¿no? Y yo creo que a la mínima que las empresas pueden, lo mismo que los ciudadanos, lo hacen. Bueno, presidente, Cataluña, hay un cambio, un aparente cambio en la política del gobierno, con, en fin, diálogo, una parte de diálogo. La pregunta es que, ¿qué le parece? Si cree usted que esto es así, si cree usted que hay alguna perspectiva de que el asunto se pueda solucionar sin llegar al famoso choque de trenes que yo creo que nadie desea. En Cataluña el tema no es de esta semana ni de hace 4 años, sino el tema viene de muy lejos. Yo he sido muchos años presidente de la patronal catalana, ¿no? Y cuando veo documentos de hace más de un siglo, son documentos los mismos que ahora, prácticamente iguales. Me acuerdo pues, que en 1898 una representación de la patronal catalana vino a ver a la reina regente y le pedíamos, bueno, prácticamente cosas similares a las que se están pidiendo ahora. Por tanto, yo creo que en Cataluña tenemos un problema, digamos, no hay ninguna fractura social. Yo en mi despacho, pues en mi empresa, con mis amigos, voy a comer, voy a cenar, pero que estamos divididos en cuanto a opiniones y seguimos teniendo pues, la misma colaboración, la misma conexión, pero existe este problema. Digamos, y aquí en Madrid, pues yo veo algo parecido, no se entiende lo que pasa allá. En Cataluña, cuidado, tampoco entendemos muy mucho lo que pasa aquí. Y yo creo que lo primero de todos es explicarnos bien, todos, de cuáles son las inquietudes. Cataluña muchas veces dices, no, que estos son unos peseteros. Ahora eureros, no sé cómo se llamaría, ¿no? Pero ya nos entendemos, peseteros. Es un problema más de corazón, más de sensibilidad. Y eso aquí no se entiende. Y cuando vas allá, cuando gente de aquí... Primero que la gente de aquí, la gente básicamente de la estructura del Estado, allá no va nunca. Van los políticos y cuando van unas horas y vuelven rápidamente en el AVE. Vivan allá un tiempo, vean lo que pasa, vean cuál es la percepción, vean cuál es la realidad. Y cuando tengamos ese, por todos lados, entonces hablemos. Pero sin lo que he dicho antes, sin eslóganes, sin palabras huecas, sin palabras fáciles, ya que no hemos sabido resolverlo en los últimos siglos, pues intentemos resolverlo. Intentemos resolverlo, por lo menos afrontarlo y saber qué es lo que pasa. Yo hace pocos días, un amigo mío, digamos, me regalaba un libro, y me regalaba un libro que era Macià, de coronel del ejército español a independentista catalán. Yo lo único que les dije es, vamos a intentar traducirlo al español y lo vamos a regalar aquí. Y por lo menos vamos a ver una perspectiva de un señor que durante 37 años fue coronel laureado del ejército español y que por las razones que fuesen, que se puede estar a favor o en contra, que tenía razón, no tenía razón, perspectiva histórica, se convirtió al independentismo. Bueno, por lo menos veamos los argumentos. Yo me lo he leído, pues nada, en 2 horas, me quedé sin dormir hace 3 fines de semana. Bueno, porque de vez en cuando hay que ponerse en la perspectiva desde un lado y otro. A mí lo que me gustaría es de que los catalanes se pudieran poner en la perspectiva de aquí, del centro, y los de aquí se pudieran poner en la perspectiva de allá. Y para eso ha de haber ósmosis. Y yo no veo ósmosis. Y si no hay ósmosis, no se resolverán los problemas. Bueno, presidente, un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos y feliz Navidad.